Bueno, pues al igual que hicimos en el problema del vídeo anterior, vamos a hacer de nuevo un estudio estadístico de estadística descriptiva unidimensional, pero ahora lo vamos a hacer por intervalos. Si recordáis, en la tabla de precios que teníamos en el problema anterior, teníamos 50 precios y esos 50 precios los habíamos ordenado, pues aquí están, ¿vale? De menor a mayor, y luego la frecuencia, el número de veces que se repetía cada precio, ¿vale? Bueno, pues para hacer el estudio por intervalos se recomienda en aquellos casos en los que tenemos muchos datos, ¿vale? Entonces es muy engorroso trabajar con muchos datos. Se trabaja por intervalos perdiendo exactitud, pero se gana en rapidez. Entonces digo que lo primero que hay que determinar es el recorrido. El recorrido, ¿cómo se calcula? Pues se coge el valor más alto de la muestra que hemos obtenido y el valor más bajo. Se restan. Entonces ya sabemos que tenemos un rango de 1200, pues lógico, de 300 a 1500 van 1200. ¿Y ahora qué hacemos? Pues dividimos o repartimos esos 1200 entre varios intervalos, es decir, nosotros en este caso lo que vamos a hacer es calcular la longitud del intervalo. ¿Cómo? Pues dividiendo el recorrido, que ya lo hemos calculado, entre el número de intervalos que queremos hacer. Pues vamos a hacer 4. Esto es algo subjetivo, lo decidimos nosotros el número de intervalos, ¿vale? Según el libro y según el autor, pues hay quien recomienda hacer raíz de n. Raíz de n es decir, raíz del número de datos que tengo. El número de datos que tengo, si sumamos todas las frecuencias, es 50. Tenemos 50 datos, la raíz de 50, ¿qué es? Pues 7, ¿no? Pues tendríamos que hacer 7 intervalos. Pero 7 intervalos, al dividir 1200 entre 7, nos va a quedar un número aquí un poco incómodo. Entonces yo por eso he cogido 4, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, entonces, ahora, ¿qué es lo que se hace? Pues se establecen intervalos de precios. ¿Cómo? Pues empezamos en 300 y le añadimos la longitud que queremos de intervalo. Entonces, si empezamos en 300, cuando le añadimos a 300 otros 300, que es la longitud del intervalo, pues me da 600. Siguiente intervalo, 600, 900, siguiente 900, 1200 y siguiente 1200, 1500. Si os fijáis, este intervalo que va de 300 a 600, en el 600 está abierto para poderlo cerrar en el siguiente. Si estuviera cerrado aquí y si estuviera cerrado aquí, el valor 600, ¿dónde lo pongo? Entonces, por eso aquí se deja abierto y aquí cerrado. Y, sin embargo, bueno, pues en el último intervalo se cierra en el 1500 porque, lógicamente, ya no tenemos más intervalos, ¿de acuerdo? Y ahora se mira el número de hoteles que tenemos en el rango 300-600 sin incluir el 600. Pues mira, tenemos 5 y 7, 12 y 10, 22. Pues ahí está. Entre 600 y 900, bueno, pues entre 600 y 900 tenemos 11 y 6, 17 y 5, 22 también. Entre 900 y 1200, pues tenemos estos 3 y estos 2 que no los cojo porque el 1200 no está incluido. Luego solamente tenemos 3. Y entre 1200 y 1500, pues tenemos 2 y 1, 3 y ya está. ¿Vale? ¿Y ahora qué hacemos con esto? Pues nos lo vamos a una tabla. Esta tabla, veis, aquí colocamos el intervalo, lo hemos denotado como L sub I, luego veréis por qué, 300, 600, 600, 900, 900, 1200 y 1200, 1500, que son los intervalos que habíamos definido anteriormente. Y ahora se calcula en cada intervalo lo que se llama la marca de clase, ¿vale? La marca de clase, que es pues justo el valor intermedio entre estos dos. Entonces, entre 300 y 600, ¿cuál es el punto intermedio? Pues como hay una distancia de 300, pues el punto intermedio estará a 150 de cada uno. Pues 300 más 150 son 450, haciendo lo mismo aquí 750, haciendo lo mismo aquí 1050 y haciendo lo mismo aquí 1350. ¿Vale? Estas marcas de clase se van a comportar como datos. Es como si ahora los datos fueran estos y el número de veces que se repiten, pues estas frecuencias que habíamos calculado anteriormente. ¿Vale? Y ahora ya pues hacemos lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Pues calculamos los x sub i al cuadrado, los x sub i al cuadrado por los n sub i, los x sub i por los n sub i y calculamos las frecuencias acumuladas y las frecuencias relativas y relativas acumuladas. ¿Vale? ¿Por qué? Pues vamos a hacer cuentas. Bueno, se me ha olvidado deciros que aquí abajo, como siempre, tenemos los sumatorios de que, bueno, pues en este caso, este elemento de aquí es el sumatorio de los n sub i, ¿vale? Hemos sumado todo esto. Me da 50, que son los datos que tenemos.
Aquí tendríamos el sumatorio de los x sub i al cuadrado por los n sub i, y este valor de aquí pues representa el sumatorio de los x sub i por los n sub i. Pues nada, ya calculamos la media que es el sumatorio de los x sub i por los n sub i partido el sumatorio de los n sub i. Solamente tenemos que ir a las casillas correspondientes, seleccionar los valores, ¿vale? El 50 de aquí a aquí, y dividir 672. ¿Vale? Si comparáis con el ejercicio anterior, con el vídeo anterior que tenemos, pues nos sale un valor muy parecido. Hay un pequeño error, pero bueno. Lo mismo hacemos con la varianza. Sustituimos valores. 60.516, calculamos la desviación típica haciendo la raíz cuadrada, 246. ¿Qué más podemos hacer? Pues podemos calcular los percentiles o los cuantiles. Recordar que los cuantiles, dentro de los cuantiles hay cuartiles, deciles y percentiles. También quintiles, pero los quintiles no se suelen ya utilizar mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues cuando trabajamos por intervalos, yo recomiendo solamente manejar esta ecuación, ¿vale? Esta ecuación me vale para calcular cualquier tipo de cuantil. Hay libros que te dan una fórmula según el tipo de cuantil que quieres calcular. Bueno, pues yo recomiendo que se utilice solamente esta, es mucho más rápido y es mucho más efectivo solamente saberse una formulita que 4 o 5. ¿Cómo se utiliza? Pues vamos allá. Primer cuartil. El primer cuartil, ¿a qué corresponde? Pues era dividir en 4 partes iguales la muestra, por lo tanto va a ser el percentil 25. ¿Vale? El percentil 25, ¿qué es? Bueno, pues o el primer cuartil, ¿qué es? Pues consiste en dividir la muestra, es decir, 50 entre 4 partes iguales. Al dividir entre 4 partes iguales 50, pues me da 12,5. 12,5, ¿qué es? ¿O dónde está? Pues está incluido, miramos en la columna de frecuencias acumuladas, 12,5 está incluido en el 22. Y entonces yo marco toda esta franja, toda esta fila. ¿Por qué? Pues porque esa va a ser nuestra franja de trabajo para aplicar esta formulita de aquí. Pues vamos a ver cómo se utiliza. Hemos quedado que el primer cuartil es el percentil 25, ¿vale? Para asemejar con esta formulita que tenemos aquí. Es decir, esta x, este subíndice, esta x que tenemos aquí, ahora va a valer 25. Bien. Pues nada, ¿qué es L sub i? Pues L sub i es el extremo inferior del intervalo de trabajo. Estamos trabajando en este intervalo, que es el que hemos marcado. ¿Cuál es el extremo inferior? Pues 300. ¿Vale? Entonces colocamos el 300. Más, y ahora, ¿esta c qué es? La c es la longitud del intervalo. Nuestra longitud de intervalo, que lo habíamos calculado anteriormente, era de 300, que por eso aparece aquí un 300. ¿Vale? La x, lo que hemos dicho, es 25 porque estamos calculando el percentil 25. El número total de datos que tenemos es 50. Dividimos por 100 y le restamos la frecuencia acumulada del intervalo anterior de trabajo. Si nuestro intervalo de trabajo es este, nuestro intervalo anterior de trabajo no hay. Por tanto, esta frecuencia acumulada, ¿cuánto vale? 0. Y dividimos entre la frecuencia del intervalo de trabajo, la n sub i, ¿veis? Del intervalo de trabajo, que es 22. Que es lo que colocamos aquí. Le damos a la tecla y nos sale el resultado que sea. Antes de darle a la tecla, yo recomiendo que miréis bien que sabéis utilizar la calculadora. Hay quien llega y a la calculadora le pone 300 más 300 y luego la fracción. Si no ponéis paréntesis, pues la calculadora va a hacer 300 más 300, 600, y a 600 lo va a multiplicar por el resultado de esta fracción y lo vais a tener mal. Entonces es primero hacer esta fracción, multiplicas por 300 y lo que te des le añades 300. Y os debería de dar 470,45. La mediana ¿qué es? Pues la mediana corresponde al segundo cuartil o al percentil 50. ¿Vale? Es decir, repartimos la muestra en 2 partes iguales, 50 entre 2, 25. ¿Dónde está contenido el 25? Pues el 25 está contenido aquí en el 44. Siempre miramos en frecuencias acumuladas. Está contenido en el 44, luego esa va a ser nuestra franja de trabajo, ¿vale? Ahora, ¿qué ocurre? Pues ¿cuánto vale el extremo inferior del intervalo de trabajo? Pues vale 600, que es lo que colocamos aquí. La longitud del intervalo sigue siendo 300, esa no cambia.
¿vale? Ahora la x vale 50, el número total de términos sigue siendo 50 entre 100, menos, y ahora la frecuencia acumulada del intervalo anterior de trabajo, ¿veis? Esa es este 22 de aquí. Y dividido por la frecuencia del intervalo de trabajo. La frecuencia del intervalo de trabajo la tenemos aquí, 22. Hacemos las cuentas, 640,91. ¿Cuál sería el tercer cuartil? Bueno, pues el tercer cuartil, nada, chupado. Es el percentil 75, es dividir la muestra en 4 partes iguales y coger la tercera, es decir, dividimos 50 entre 4, que es 12,5, multiplicamos por 3, 37,5. 37,5, ¿dónde está contenido? Pues sigue contenido en el 44, con lo cual lo único que cambia, ¿qué es? Pues que ahora en lugar del 50 que teníamos aquí, pues vamos a colocar un 75, ¿vale? Todo lo demás permanece igual, 811,36, ¿vale? Recorrido intercuartílico, de nuevo restamos al tercer cuartil el primer cuartil. Y para el primer decil, pues nada, os recomiendo que hagáis la prueba, El primer decil os debería dar 368,18, manejando la formulita y teniendo en cuenta lo que hemos explicado aquí en estos cuartiles, o en estos cuartiles hemos calculado lo del primero, el segundo y el tercero, pues probar a ver si el primer decil o percentil 10 os da eso. Lo mismo podéis hacer con el séptimo decil. Y tratamiento gráfico de los datos, pues también lo podemos hacer aquí, igual que hicimos en el ejercicio anterior, ¿vale? En este caso, pues se reduce, como hemos hecho 4 intervalos de trabajo, pues solamente nos aparecen 4 columnas, o un diagrama circular como el que tenéis ahí, ¿vale? También podríamos hacer las acumuladas y su diagrama circular correspondiente, ¿vale? Chupao.